Shalom y bienvenido al Ministerio Despertar a la Torá. El tema de hoy es los pactos bíblicos. ¿Cómo el creyente recibe bendición a través de ellos? Shalom, amados hermanos, y bienvenidos al Ministerio Despertar a la Torá. Nuevamente le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, pastores, líderes de congregaciones y personas que están en la fe persistiendo. Le doy la bienvenida a mi hermano Diego Mendoza. Hermano Diego, gracias por estar aquí. Shalom, gracias por estar aquí con nosotros. Y el tema de hoy es un tema muy especial porque vamos a hablar de los pactos, hermano Diego. Y queremos saber qué pasa desde el tiempo de Noé hasta el tiempo del Mesías con todos esos pactos, y todos esos pactos quedaron atrás con el Mesías o quedó un solo pacto. Por eso estamos aquí en este día, para que usted nos explique qué significan todos estos pactos. Bueno, shalom hermanos, a los que nos ven a la distancia, como siempre les pedimos, tengan su Biblia a la mano para que puedan ir viendo lo que nosotros vamos viendo, y sobre todo que puedan verificar que lo que aquí estamos hablando es lo que está escrito. Claro. Y por supuesto, para que la enseñanza que llegue pues se vea que es una enseñanza pura, que tiene la intención de justamente eso, enseñar, llevar a la persona a la luz de la verdad. Claro que sí, claro que sí. Bien, este tema de los pactos es algo muy importante, porque esto es algo que sucede desde muy temprano en el crecimiento de la humanidad como tal, creada, hasta los tiempos actuales. Eso es algo constante que el Eterno ha venido haciendo, y tiene un sentido, tiene un fin, y ese fin lo vamos a descubrir ahora. ¿Y por qué se dan todos estos pactos como los conocemos? Bueno, lo primero, ¿qué es un pacto? En el español se ha puesto, o sea, ha definido, según la RAE, como un concierto o un tratado entre dos partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Ahora, vamos a ver que en el caso del Eterno, este concepto varía un poco, porque no necesariamente son dos partes. A veces es Él nada más el que hace un pacto para que no haya una condición entre las partes. Pero vamos por la palabra. ¿Qué es un pacto? Eso yo creo que es un poco más interesante. La palabra que se utiliza para pacto en lo que conocemos o mal conocemos como el Antiguo Testamento, y que eso ya voy a explicar justamente con este tema de los pactos, que lo que dice la Tanakh, viene de la palabra berit, que en el Strong es la 1285 para los estudiosos, pueden verificarla ahí, y que se ha traducido como pacto, como un tratado, como un compacto o un acuerdo entre las dos partes, y tiene su raíz primaria en una palabra que es seleccionar, o sea, como quitar a través de una selección y llevar a otro lado, y también el sentido de cortar, es decir, que hay un corte de alguna manera para establecer ese pacto. Por eso vemos, y también lo vamos a analizar, que con Abraham el Eterno pasó a través de los animales que estaban descuartizados de un lado y del otro. En griego, la palabra que se utiliza en ese caso es la raíz kafar, diatseke. Es un poco difícil pronunciar un idioma de ese estilo, pero es la 1242 para los estudiosos, y ahí sí se ha traducido propiamente como una disposición. Ahora, aquí viene el error. Al momento que se traduce o se translitera la palabra del hebreo al griego, ahí se da este tema de utilizar el testamento, que era algo así como algo que debía ser cumplido, y una vez cumplido se acabó, como un testamento justamente. El testamento se ejecuta cuando alguien muere y deja algo a otros. Ese algo se ejecuta para los beneficiarios, y una vez que los beneficiarios han ejecutado eso, terminó. Pero ese no es el sentido que tiene la palabra. Claro que no. Por eso está mal llamar testamento, nuevo o antiguo testamento, porque no son testamentos, son pactos que se han venido dando. Y de hecho lo que deberíamos decir es que la palabra es una sola. Así es. Tiene varios libros, por supuesto, pero no están divididos en un Viejo Testamento, un Antiguo Testamento o en un Nuevo Testamento. Simplemente son un libro compacto que dan a entender quién es el Eterno y qué hace el pueblo. Lo más interesante sobre la transliteración en el griego de berit o brit, vemos, como tú acabas de decir, lo que es el testamento. Y bueno, nosotros nos damos cuenta, obviamente, por las escrituras y por lo que sabemos y sentimos, que Yeshua murió y resucitó. Entonces no aplicaría lo del testamento, porque Él está vivo. Así es, perfectamente. Entonces vemos eso. Bueno, y también esta palabra que se utiliza en hebreo tiene un sentido de compromiso, un juramento, una promesa, que está implícita la promesa,
o como un matrimonio, una unidad, ¿no? Es como hacer un acuerdo entre las dos partes y por supuesto hacerlo formalmente a través de algo, que en este caso debería ser, digamos, la traducción muy literal, cortar un pacto, no hacer un pacto. Cortar un pacto, interesante. Bien, entonces vamos a ver que recuerden que el hebreo pues, ha pasado por algunas etapas con el tema de la manera en la que se escribe, me refiero a las letras, y en el paleo, esta palabra que hemos dicho hace un momento, que es berit, tiene 4 letras, que son bet, resh, yod y tav. Ustedes están viendo en este momento y pueden ver en la parte de abajo que tienen unas figuras, unos dibujitos que representan cada una de estas letras. Entonces la primera letra, que es bet, es una familia, una casa, una tienda, o también implícitamente estar adentro de esta casa, de esta tienda. Luego tenemos resh, la letra resh, que significa cabeza, ser primero. Después tenemos la palabra yod, que es mano, o por extensión también el brazo. Y por último tenemos la letra tav, que significa la señal, pacto, una marca, un pacto o algo visible que representa lo que se está haciendo. Entonces, si tomamos todos estos elementos, podemos llegar a entender que lo que se está diciendo ahí finalmente es que el pueblo, o sea, la casa, la familia de Israel, para ser cabeza, para llegar a ser primero o ser cabeza, tiene que haber pasado por la mano del Eterno, es decir, por un pacto, por una obra celestial. Así es. Y se necesita de una señal o una marca para que eso sea establecido. Eso es lo que nos está diciendo finalmente esta palabra en el hebreo antiguo, el hebreo paleo, y su significado ya más implícito. Está precioso ver esto, porque de esta manera se le dio a Moisés, cuando estaba escribiendo lo que es la ley o la Torá, eran imágenes, y él escribía de esta manera, la imagen de una casa, de la cabeza de una persona, las obras, y lo más lindo de todo esto, hermano Diego, es que yo veo que las últimas 2 letras es el yud, que representa la primera letra del nombre o el carácter del Padre, y la segunda es el tav, que representa el sacrificio, como usted dijo, la señal, la cruz, y representa al Hijo, al amado Yeshua. Es precioso. Así es. Muy lindo, muy lindo. Bien, entonces por extensión lo que hemos visto quiere decir que un pacto necesariamente tiene que haber una selección de algo, de alguien, para ser el principal, ¿no? Como lo habíamos dicho, para ser cabeza, por supuesto, y mediante un corte de algo, una señal de algo. Entonces, el pacto, si vamos viendo los pactos que hay en la palabra, tiene ciertas características comunes. Primero, tienen una razón de ser. Segundo, tienen una separación de algo de alguien con respecto a otros. Tiene un corte de algo o de alguien también. Hay una señal como recordatorio de ese pacto. Hay una condición de cumplimiento. Y como digo, en algunos casos esa condición de cumplimiento solo la hace el Eterno por su propia palabra. Hay partes involucradas que juegan en este pacto. Hay un evento dramático normalmente que está relacionado con el evento en el que se establece el pacto, y hay un mediador, alguien que es el que recibe y el que transmite este pacto. Esos son los elementos comunes que vemos en la palabra. Entonces, con eso en mente, ahora sí vamos a entrar a los pactos que hay en la palabra. Y aquí yo quiero decir antes un pequeño tema, porque normalmente se dice que hay como 9 o no sé cuántos pactos más. Pero eso nace de una teología que también la vamos a estudiar y que está, por supuesto, en la lista de las cosas que vamos a hacer, que es el tema de las dispensaciones. Sí. Entonces, se han generado como que en cada dispensación hay un pacto para hacer creer que esto es bíblico, pero así no funcionan los pactos del Eterno. La escritura está muy clara. Bien, entonces vamos a ver las características de Noé. Si vamos a Génesis 6:9, dice esto: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con el Eterno caminó Noé. Entonces, primero nos está diciendo que Noé, al ser un varón justo, esto nos da a entender que él entendía de las leyes del Eterno y que él sabía que de alguna manera, a través de cumplir estas leyes, él iba a agradar ante los ojos del Eterno su vida, y por ende él iba a ser justo ante él.
Y por eso él dice que él era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué? Porque aunque él no había recibido toda la ley en su conjunto, por ejemplo, temas de sacrificio todavía no estaban como que descritos, pero con lo que él conocía, lo que él sabía en ese momento, era perfecto ante los que estaban a su alrededor. Entonces, ¿qué se considera un varón justo, de acuerdo a las Escrituras, en el Nuevo Pacto? Bueno, un varón justo es aquel, básicamente, que cumple los mandamientos del Eterno, los hace con gozo, y eso le hace ser justo ante los de su generación, porque está haciendo lo correcto delante del Eterno. Eso es justicia, bíblicamente hablando. Otra de las características de Noé es que dice esto en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la ley. Estos son los justificados. Justo es de lo que estábamos hablando. Entonces, no basta con que usted oiga, sepa, sino con eso, ¿qué voy a hacer? Porque si Noé simplemente hubiera escuchado y sabía y no hacía, no hubiera sido un justo ante los ojos de Dios. Una fe sin obra está muerta. Está muerta. Así es. Muéstrame tus obras. Así es. Vamos a ver otra característica de Noé. Dice en 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno por medio de el Mesías. Y me parece que es por un tema de la traducción, pero el verso lo que realmente habla es que Noé era un pregonero de justicia. Y obviamente porque al ser el justo, él comenzó a hablar a los de su generación con respecto a esto, para que el pueblo que esté a su alrededor pues entienda que está omitiendo ciertas cosas con respecto al Eterno. Una cosa que sí notamos es que este hombre, dice la Reina Valera, perfecto, pero cuando vamos al original es tamim, es como un sacrificio íntegro, que no tenía ninguna mancha, ninguna arruga, era perfecto para el Eterno. Para que quede claro de que en el ser humano no hay perfección, lo que hay es un tiempo en el cual nosotros vamos creciendo en integridad y vamos madurando, porque se usa mucho esta palabra en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento también se habla de hombres que eran perfectos, pero el único perfecto fue Yeshua. Así es que aquí claramente podemos ver en 1 Pedro 2:5 de que debemos nosotros ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno por medio de Yeshua. Esto claramente nos enseña a ser íntegro y predicar la palabra del Eterno. Por supuesto que sí. Y bueno, lo siguiente es que Noé era un hombre de fe, temeroso del Eterno. Nosotros vemos en Hebreos 11:7 que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por el Eterno acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ya vamos a hablar de la relación entre justicia y fe y por qué normalmente están juntas en los versos de los que leemos. Claro. Entonces, este era Noé, él era el que iba a ser el mediador del primer pacto. Ahora veamos cómo era su entorno. Lo primero que encontramos en Génesis 6:5 es que era una generación llena de maldad. Y maldad ante la palabra es simplemente aquel que no cumple sus leyes, es decir, hace lo que mejor le parece o lo que bien le parece o que da rienda suelta a su vida o a sus deseos carnales. Era una generación llena de violencia, según lo que dice Génesis 6:13. Y esa palabra violencia, que en hebreo es Hamas, que suena bastante parecido a un grupo que está por ahí rondando en el medio. Haciéndole daño a todo el mundo, hasta a su propia gente, Hamas. Sí. Entonces quiere decir violencia, es una fuerte, feroz, destructiva fuerza que resulta en hechos que mutilan, destruyen, matan, que a menudo implican anarquía o terror. Entonces aquí estamos hablando de un desorden total y completo. Por eso la palabra cuando dice, como en los días de Noé, así serán los últimos días, nos está dando ya una idea de cómo van a ser los últimos días antes de que el Mesías se muestre. Podemos ver claramente también en Ezequiel 28, cuando está hablando el Eterno del querubín, que se usa la misma palabra, jamás, recordando de que no usaron la violencia en este caso, sino usaron contrataciones. En el 28:16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de la iniquidad y pecaste. Ahí contrataciones debería ser violencia, lo mismo que acabas de explicar, hermano. Sigamos. Bien, entonces vemos que había una escasez espiritual, de fe y de moralidad en ese momento. Entonces, en ese momento el Eterno, pues,
entra con este tema del pacto. ¿Y cuál es la razón del pacto? Eso lo vemos en Génesis 6:12, que dice así: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bien, esto es lo que estaba sucediendo. Bien, aquí, ¿cuál es la separación? Bueno, aquí la separación se da a Noé, a su familia, a 7 parejas de animales puros, para que vean que ya sabía algunas cosas de la ley, y una pareja de los que no eran puros. Eso es lo que se va a tomar, eso es lo que se va a separar. ¿Qué es lo que se corta? Bueno, se corta la vida de los demás seres humanos, y por supuesto de los animales, y estos no iban a entrar en el arca. Eso lo vemos en Génesis 6:17. ¿Cuál es la señal? Esta es muy conocida, esta señal. Es un arco en las nubes. Esto lo vemos en Génesis 9:12 y 13. Y también está en Apocalipsis 4:3, al final de los tiempos. Entonces vemos que ese pacto desde ese momento sigue vigente y en todo momento. Entonces cuando usted, después de llover, ve un arco en las nubes, lo que está viendo es el recordatorio que el Eterno puso en la tierra para decir que Él no iba a destruir nunca más por agua a lo que tiene vida y lo que está encima de la tierra. ¿Cuál es la condición? Pues en este caso, como digo, no hay una condición de pacto. Este es uno de los casos en los que el Eterno, Él solo hace el pacto y no establece que alguien más deba cumplir algo para que el pacto tenga vigencia o validez. Solamente lo hace Él. Esto lo vemos en Génesis 6:18. Y el pacto establecido, ya de manera como tal, lo vemos en Génesis 9:9. Esto sí me gustaría leerlo. En Génesis 9:9 dice lo siguiente: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros, le estaba hablando en ese momento a Noé y a los que estaban con él, y con vuestros descendientes después de ustedes. El 10, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal en la tierra, estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo el Eterno: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Eterno. Aquí viene un tema importante que quiero recalcar. Los pactos del Eterno son justamente eso: eternos, perpetuos, sempiternos, no tienen fin. Cuando Él los establece, los mantiene. Lo que sí puede suceder es que cuando hay una condición de cumplimiento y no se da esa condición de cumplimiento, el otro es el que desechó el pacto. Y por eso es necesario establecer un nuevo pacto. Ya vamos a llegar a ese punto final. Interesante. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que sucede con Noé? Lo voy a poner así, voy a leer textualmente lo que yo escribí. Se permite la vida de un hombre justo y su familia para repoblar la tierra y mantener la promesa de simiente que habría de venir a dar vida a todo el pueblo. Esto es básicamente lo que se resume este pacto y por qué permite que a través de la justicia de Noé pues no se destruya por completo la vida. Interesante. Bien, el siguiente pacto vemos que se establece con Abraham. Entonces, ¿cómo era Abraham? Bueno, Abraham, ustedes saben, como todos los creyentes, que es el padre de la fe y tiene ciertas características. Bueno, lo primero, él nació en un lugar que se llama Ur de los Caldeos, Ur Kasdim en hebreo. Obviamente es un lugar en el que hay mucha idolatría. Su padre Taré se da a entender en Josué 24:2. Así es. Él era un hombre pues, que se dedicaba también a esto. Pero bueno, pese a esto, el Eterno le habla a él, lo saca de esa tierra y le dice que vaya a otro lugar. Bueno, Taré es la 10ª generación desde Noé, por lo tanto Abraham es la 11ª, y él se casa con Sarai, en el momento en el que salen de ese lugar en el que estaban, y recuerden, ella era estéril. Eso se registra en Génesis 11:9, se registra como tal. ¿Cuáles son las cualidades que tiene Abraham? Bueno, primero él era un hombre obediente, ¿no? Escuchó la voz del Eterno y lo obedeció. Esto lo vemos en Génesis 12:1. Obviamente era un hebreo, es decir, uno que cruzó, según lo que se indica en Génesis 14:13. Oyó, escuchó, cruzó. Era un varón a quien su fe se le contó como justicia. Esto lo vemos en Génesis 15:6. Por eso es el padre de la fe, básicamente.
También fue bendecido materialmente. En Génesis 13:2 vemos como él dice que tenía muchos animalitos y oro, plata y algunas cosas más. Y aquí dice, bueno, en Génesis 7:1 se lee esto, que era un varón perfecto ante los ojos del Eterno. Y aquí también es la palabra que tú decías, Oscar, que es también que no es que sea perfecto en términos de sin ningún pecado, sino que no tenía, digamos, mancha o impedimento ante los ojos del Eterno para un tema de purificación y de cumplimiento. Era un varón probado. En Génesis 22:1 se registra eso, pues al momento del sacrificio con Isaac fue una prueba muy muy fuerte en la que él tuvo que pasar. Claro. Y era otro varón que entendía de las leyes, aunque no estaban escritas. Así es. Eso lo vemos en Génesis 14:20 y también se replica en Hebreos 7:1-2, que es el tema de los diezmos que se le da a Melquisedec después de las guerras, cuando trajeron todo el botín, ¿no? Lo cual obviamente nos lleva al punto en el que podemos decir que aunque estos varones no tenían la ley por escrito, ellos sabían de qué se trataban las leyes del Eterno y sabían cómo agradar. Por eso también Abel, ustedes recordarán, cuando presentó su ofrenda, él sabía qué presentar. Recordemos algo muy interesante. Romanos 7 habla claramente que la ley o la Torá es espíritu. Entonces, estuvo dentro de ellos antes que fuera un rollo o un libro escrito. En Génesis 26:5 habla claramente y dice: por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso claramente indica y confirma lo que Pablo está diciendo en Romanos sobre la ley siendo un espíritu. Moraba dentro de él, en su corazón y en su mente. Por eso veamos que no es un concepto nuevo. No es algo nuevo, exactamente. Bien, entonces con Abraham, ¿cuál es la razón del pacto? La razón del pacto la vemos en Génesis 15:5 y leo desde el 4, pero está en el 15:5. Dice así, el 4. Luego vino a él palabra del Eterno diciendo: no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredaré. Así es. Esto lo dice después del tema de Ismael. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Qué precioso. Entonces lo que le está diciendo es: voy a establecer un pacto, necesito un pueblo y tú vas a ser el padre de ese pueblo. Y va a ser como un hijo de tu simiente. Wow. Va a ser un hijo de tu linaje. Esto también lo vemos en Génesis 17:2-7. ¿Qué se separa en este caso? Obviamente se separa a Abraham de su lugar de nacimiento, de su parentela, de su familia, y es llevado a una tierra diferente. En este caso lo vemos en Génesis 12:1. ¿Qué es lo que se corta? Y aquí viene el tema de lo que decíamos al inicio. En Génesis 9:9 hasta el 10 vemos que se cortan becerros, cabras, carneros y aves. Se parten en la mitad y el Eterno pasa por en medio como señal de que él iba a cumplir ese pacto que estaba estableciendo con él. Pero para la señal, y aquí es la parte importante, en Génesis 17:10, la señal como tal, física, que comienza desde ese momento, así como el arco que iba a ser de continuo, es el corte del prepucio, es la circuncisión física. Esa iba a ser la señal de este pacto por todas las generaciones. Y sería bueno que leamos Génesis 17:10, que dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Ojo que dice descendencia, no dice a cuánto, no dice hasta cierto punto o hasta que venga no, todas las generaciones después de ti, que sean del pueblo o que sean comprados, tienen que hacerse esta señal. Y dice: y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces no es ese tema de que solamente porque es hijo entonces tiene que entrar en este pacto. Dice que aunque no sea del linaje, pero que esté dentro del pueblo, tiene que hacer este pacto, tiene que llevar esta marca de este pacto. Esto es interesante porque nos lleva al nuevo pacto. Cuando está hablando el libro de Hebreos capítulo 2 verso 16, hablando del sacrificio perfecto de Yeshua, y dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que el Eterno se refiere,
para expiar los pecados del pueblo. Interesante que está hablando de la descendencia de Abraham, y ahora todo aquel que era, al igual como estaba haciendo en ese momento con los esclavos, apunta a algo profético, a lo que las personas que no eran parte de la descendencia de Abraham han sido injertados ahora por la sangre del Cordero y reciben la misma bendición, pero hay un orden establecido que hay que seguir. Así que vamos a ver eso en unos minutos. Sí, bueno, y si continuamos leyendo el mismo capítulo, en el verso 14 dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado mi pacto. Palabras bien duras. Es sí o sí, es decir, o lleva la señal del pacto o no la lleva, y si no la lleva, se lo saca del pueblo, se lo corta del pueblo, no es más pueblo. Pregunta, ¿Yeshua se circuncidó? Pero por supuesto, eso está registrado en la palabra. Lo vemos En Lucas. ¿Tienes el verso? En Lucas capítulo 2. Sería bueno leerlo, pero vemos que eso también sucedió con Yeshua, porque obviamente él tenía que cumplir todo lo que estaba descrito en la palabra, y él tenía que llevar el pacto, por supuesto. En su carne tenía que estar ese pacto. ¿Cuál es la condición del pacto? Lo que ya habíamos dicho, ¿no? Los que no tengan la señal serán cortados del pueblo. ¿Cuáles son las partes involucradas? En este caso tenemos al Eterno, a Abraham y todo el pueblo que habría de venir de ahí en adelante. ¿Cuándo se establece este pacto? Eso se ve en Génesis 21:4, que dice: y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como el Eterno le había mandado. ¿Y cuál fue el evento impactante que se dio en este caso? Pues el sacrificio que se iba a dar a Isaac. Y todos conocemos la historia, que al final no se da así, sino que el Eterno le dice: detén, y el mismo Eterno provee un cabrito que habría de ser sacrificado en lugar de Isaac. Esto para probar su fe, por supuesto. Claro que sí. También apuntando al carácter profético del Padre, el Altísimo, el Todopoderoso, viniendo a sacrificar a su unigénito, a su único hijo, por la humanidad que estaba caída, desde Adán hasta el último hombre. En ese momento es cuando recibe la revelación Abraham, y esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, y se dio cuenta del plan profético que venía mucho más después. Y sí, como dijo Yeshua, y Abraham se gozó cuando vio esto. Así es. Seguimos. Bueno, y entonces, este pacto perpetuo o no, como habíamos dicho, ¿qué dice la palabra? Génesis 17:13 dice: debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Perpetuo es eterno. Eterno, sin fin, sempiterno, no tiene un momento en el que deja de ser. Porque muchas veces hemos escuchado ese tema, ¿no? Eso era para un pueblo de antes, o eso es para solamente una tribu a la que llamamos Judá, o cosas como ese estilo. Pero no, el Eterno dice que, y es más, en ese momento ni siquiera estaban las 12 tribus establecidas, recién se estaba conformando un pueblo. Así y desde es. ese momento se da esta instrucción y la señal de pacto eterna. Interesante. Y entonces, en conclusión, si tomamos lo de Noé, más de esta parte de aquí, podemos decir que se elige la vida de un hombre justo y su familia para crear de él una nación por la cual habría de venir el Mesías para redención, luego de que, mediante Noé, se pudo repoblar la tierra para mantener viva la simiente del Mesías. Entonces vamos viendo cómo cada pacto va añadiendo algo al anterior. Y por eso, si quitamos uno, pues se descarbajan el resto, ¿no? Así es. Bien, sigamos con el siguiente pacto, que es Moisés, el pueblo y el Shabbat. El Shabbat. Algo muy interesante. Muy importante, porque a veces se dice que el Shabbat solamente es una cosa por ahí, un día y ni sé qué cosa, pero no, el Shabbat es una señal de pacto. Y eso es importante entenderlo, porque la persona que dice que no hay que guardar el Shabbat básicamente está diciendo que el pacto no debe ser guardado. ¿Qué es Shabbat? Para las personas que es primera vez que escuchan esta palabra. Shabbat. El Shabbat se dice, o sea, se translitera o se traduce como un descanso. Es un descanso. El Eterno trabajó 6 días en la creación y al 7º día cesó de esa creación, descansó, se apartó, y obviamente a nosotros nos exige que hagamos lo mismo para beneficio nuestro. Entonces el Shabbat
aparte de ser una señal de pacto, es un momento para descansar en Él, dedicarnos a Él, y solamente y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces estaban cumpliendo la parte del pacto que se le dio a Abraham. Claro. También gozaban de un respeto militar. Esto lo vemos en Éxodo 1:10. El verso 1:10 dice así: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Esto está hablando el faraón. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces sabían que militarmente era un ejército, un pueblo guerrero y fuerte. Y a pesar de las circunstancias, eran esclavos. Eso también lo sabemos. En Éxodo 1:13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Sí, ¿no? Entonces estaban en una posición difícil. Y aunque estaban asimilados con la cultura egipcia, a pesar de eso, también guardaban cierto recelo y cierto respeto por las cosas del Eterno, ¿no? Eso lo vemos en Éxodo 1:17 con el tema de las parteras, que dice así: pero las parteras temieron al Eterno y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces tenían también temor del Eterno en ese momento. Sí. ¿Qué dice Éxodo 2:24? Esto es importante leer. Dice: y oyó el Eterno el gemido de ellos, que estaban en ese momento en Egipto, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces se acuerda de ese pacto y dice: muy bien, hay que continuar con el siguiente pacto. Así es. Porque el pueblo y la redención tiene que seguir su curso. Entonces, ¿cuál es la razón del pacto en este caso? La razón del pacto la vemos en Éxodo 2:24, que dice de la siguiente manera: y miró el Eterno a los ojos de Israel y lo reconoció el Eterno. Es decir, él se acordó de su pueblo, se acordó que estaban en dificultad, se acordó que estaban en esclavitud y que era momento de sacarlos de ese lugar. Entonces el pueblo tenía que ser liberado. Esto también lo vemos en Éxodo 3:6-9 y en Éxodo 6:5. ¿Qué se separa? Bueno, el pueblo se separa de lo que es Egipto, porque lo está sacando de la tierra. Básicamente la palabra que se utiliza en todas las lenguas que están alrededor, ni siquiera solo en el hebreo, sino todas las lenguas alrededor, y especialmente las semíticas, se utiliza la palabra Mizraim, que significa tierra. En general las naciones que están por ahí que no son separadas. Entonces el Eterno está tomando una nación que él eligió a través de Abraham para santificarla. ¿Qué se corta en este caso? Bueno, las aguas cuando cruzan el Mar Rojo dramáticamente se abren y el pueblo cruza, así como él mismo cruzó con Abraham a través de los cabritos y lo que estaba cortado. Ahora el pueblo cruza a través de las aguas. Interesante. ¿Cuál es la señal? Bueno, en este caso hay dos señales. La primera señal es la tabla de la ley. Esto vemos en Éxodo 24:12, cuando Moisés baja del monte y traía las tablas que el Eterno le dio y que el Eterno mismo escribió. Así es. Porque a veces también se llega a pensar que fue Moisés el que escribió porque le dictaron. No. A él le dieron y él llevó. Esa es la primera señal. Y esta señal obviamente iba a estar guardada en el arca del pacto. Así es. Las segundas señales del Shabbat. Y esto sí es importante leerlo. Dice así: Éxodo 31:16. Guardarán pues el día de reposo, el Shabbat, literalmente, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones. Y nuevamente viene por pacto. Por pacto. Tercera vez que dice pacto eterno. Tercera vez, un pacto con el pueblo y que es perpetuo. Entonces el día de reposo, que es el cuarto mandamiento, es un pacto eterno también. Entonces, ¿por qué no lo estábamos guardando? Bueno, y es interesante cómo el Eterno, al momento que se dan las 10 palabras, Él dice: acuérdate de. Sin embargo, es lo que más se ha olvidado. Porque sí, podemos no matar a la gente, podemos no robar, podemos no sé qué cosas más. Y argumentar alrededor de eso mucho. Pero el Shabbat sí, mucha gente lo quiere eliminar por completo, sin saber que es una señal de pacto y sin saber que el Eterno dijo: acuérdate del día del Shabbat. Y en Levítico 23 él claramente dice: mis fiestas, las fiestas del Eterno, no del pueblo judío. Sí, ese es otro tema interesante. Sí. Eso también le dice a todo el pueblo: es. son mis fiestas las que les estoy dando para que las celebren. No está diciendo a una sola de las tribus. Bien, ¿cuál es la condición del pacto? Israel debía cumplir la ley del Eterno para santificarse. Eso lo vemos en Éxodo 19:5-6. Las partes involucradas, el Eterno, Moisés y el pueblo.
El pacto establecido se lo ve en Éxodo 24:7, cuando las tablas son entregadas. Y el oprobio que se da aquí, o el evento dramático, son las 10 plagas. Entonces, si tomamos otra vez todos los pactos y ponemos en una sola frase, diría algo así: se saca el pueblo elegido de la esclavitud sufrida durante más de 400 años, Así es. para santificarse y ser aprobados por el Eterno, luego de que se eligió la vida de un hombre justo y su familia para crear de él una nación por la cual habría de venir el Mesías para redención, luego de que mediante Noé se pudo repoblar la tierra para mantener viva la simiente del Mesías. Wow, Vamos precioso. aglutinando, Nos vamos acercando más al Mesías. nos vamos acercando al Mesías. Bien, el siguiente pacto, que es el pacto davídico. que se hace con David. Ujú. Ahí tenemos el verso, lo vamos a leer. Sí, segunda de Samuel. Lo podemos ver. Segunda de Samuel 17, 12, 13 dice: y cuando tus días sean cumplidos, está hablando David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Ojo, y aquí que dice linaje, porque no dice uno de tu descendencia, porque la descendencia implica que puede ser de hombre o de mujer. Sí. El linaje es varón, 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 varón. Así es. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Ese es el 12, el 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Wow, qué lindo. Para siempre. Él edificará casa en mi nombre, en mi carácter, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono de su reino. Eso está precioso. Entonces aquí ya tenemos otro tema. Se eligió un pueblo, que vino de un hombre que se eligió a su vez para crear ese pueblo, de un hombre llamado Noé, que se lo mantuvo vivo para que todo esto se diera. ¿Para qué? Para que ahora haya un trono que se iba a mantener para siempre. Qué lindo, qué precioso. Entonces aquí, por lo que veo en el verso 13, viene el tercer templo. Por supuesto que sí. Ok, Ahí está hablando del tercer. excelente. Ahora vamos al otro pacto. Y vamos al más importante, el pacto nuevo. Y aquí hay que corregir algo. A veces se nos ha dicho que es el pacto renovado, Sí. o el Nuevo Testamento, o no. Porque es un pacto nuevo. Esto lo vamos a leer en la palabra, pero el pacto que se da con Israel después de que salen de Egipto, ese es un contrato matrimonial. Está diciendo el Eterno: yo los voy a tomar, van a ser para mí como una esposa, y yo los voy a cuidar y los voy a proteger, y les comienza a dar todo lo que tiene que dar, y eso se ve en el desierto. Así es. Sus sandalias no se dañaron, les daba de comer, etc. Como el pueblo no cumplió lo que tenía que cumplir e hizo muchas cosas malas delante del Eterno, las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautiverio y asimiladas en las naciones, y las 2 que quedaron en el sur fueron llevadas a Babilonia y después traídas. Y entonces el Eterno tenía que hacer un nuevo pacto para volver a hacer este contrato matrimonial y otra vez tomar al pueblo para sí. Y ojo, por eso es que con Yeshua se dice que el pueblo es la novia, no la esposa. Ojo, eso es importante. ¿Por qué? Porque la esposa va a ser cuando ya se den las bodas del Cordero. Así es. Ahora estamos en una preparación, entonces tenemos que ataviarnos como una novia para recibir al novio y así entrar en ese pacto perpetuo que va a ser el nuevo pacto ya consumado. Así es. Entonces, ¿qué pasó con la novia? Bueno, dice vamos a ver qué dice la novia. Dice así: me dijo el Eterno en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Wow. Ella se va sobre todo monte alto, o sea, entendamos que el monte alto es un lugar de adoración, y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica con otros dioses. Terrible, terrible. El Eterno está viendo esto. Terrible. ¿Y qué dice de Judá? Dice lo siguiente, en el siguiente verso, de hecho, en los 2 siguientes versos: y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y le vio su hermana la rebelde Judá. ¿Y qué hizo la rebelde Judá? Veamos el verso 8. Dice así: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Es una carta de divorcio. Es una carta de divorcio. Por eso decimos que este pacto fue invalidado. ¿Por quién? Por el pueblo mismo. No fue el Eterno el que validó. Claro que no. Esto no quiere decir que el pacto se hace obsoleto, hay que eliminarlo, ni sé qué. Lo que está sucediendo aquí es que una de las partes está rompiendo eso y hay una separación, un divorcio, y se le da una carta para que vaya lejos del Eterno. De acuerdo al número 24, la ley del matrimonio, cuando la esposa cometía este tipo de fornicación y se iba en contra del marido, ella tenía que morir.
¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué no murió ella? Porque alguien tomó su lugar. Y ese alguien lo conocemos como Yeshua. Ay, qué lindo. Él vino, Él se entrega por su novia, Él muere en lugar de la novia y después Él se resucita. Y por eso Él tiene el derecho ahora, de como es resucitado, a volver a tomar a su novia como esposa. Y hacer el nuevo pacto. Y hacer el nuevo pacto. Wow, muy lindo. Entonces terminemos de leer esto y dice, y la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Wow. Las dos casas. Las dos casas a Israel, las 10 tribus del norte, le da carta de divorcio. Y aquí vemos en Oseas 1:7, hermano. Si lo puede leer, por favor, y nos explica qué significa esto. Y esto es fuerte. Dice así Oseas 1:7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no les salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinete. Entonces lo que él está diciendo es, no puedo hacer que la simiente, el linaje muera, entonces tengo que preservar a esta tribu por la cual habría de venir el Mesías. Esa es la razón por la que se mantiene, aparte de decirle que ellos van a ser los que llevarán la palabra, pero esta es la razón, a pesar de que fornicaron. Entonces, esta tribu que vemos aquí, la tribu de Judá, son los judíos. ¿Quiénes son ellos? ¿Son los judíos actuales? Bueno, los judíos actuales tienen una mezcla también porque trajeron muchas cosas de Babilonia, pero se puede decir que por linaje y por descendencia, al menos hasta el momento en el que Yeshua estaba vivo, eran esta tribu, y también con Benjamín y una parte de Leví, pero de ahí en adelante pues pasan varias cosas, ¿no? Entonces eso ya es parte de la historia que veremos en algún momento. Entremos al nuevo pacto ahora. Vamos a ver cuáles son las condiciones y qué nos da el nuevo pacto, qué nos ofrece el nuevo pacto. Por supuesto. Entonces, ¿qué es el nuevo pacto? Jeremías 31 a 34 dice: He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No solo con una casa, es con las dos. Eso es importante porque las dos fornicaron. No como el pacto que hice con sus padres, refiriéndose al pacto que estábamos hablando hace un momento, el día que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Oh, aquí vamos despacio, hermano, porque esa parte está lindísima. ¿Qué dice ahí? Y aquí dice Israel. Eso es algo importante. Haré ese pacto con la casa de Israel. Así es. No dice con todo el mundo, ¿no? Así es. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en el nuevo pacto, va a darnos la ley de Moisés y la va a escribir en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Eso es lo que está diciendo? Eso es lo que está diciendo. No es que la ley ha sido abolida, quitado y aquí pasa algo extraño con una ley. No, está diciendo que su ley, no está diciendo una ley, su ley, la que siempre estuvo ahí, esa va a ser puesta encima del corazón y en la mente. Esto me pone a pensar algo muy interesante. Cuando habla de algo muy interior como la mente, el corazón, son órganos vitales, sin ellos no podemos vivir. Entonces, al Eterno poner esa ley a través del sacrificio del Cordero, la ley llega a ser como un órgano vital en nosotros. Si sacamos esa ley de nuestra vida, entonces morimos. Y eso es lo mismo que pasó a los padres en Egipto. Ellos tenían la ley, pero la tenían afuera, en un rollo, en un libro. No la tenían por dentro. Entonces ellos podían tomar la decisión, no lo voy a hacer. Y eso causaba muerte. Así es que es muy lindo lo del nuevo pacto. Por eso, hermanos queridos, aquel que diga que la ley del Eterno no está vigente, lo que está diciendo es: yo no quiero ser parte del pacto, yo no quiero ser la novia y por tanto no quiero ser parte de lo que va a ser la esposa. Wow. Eso es lo que está diciendo al final del día. Eso es peligroso decirlo. Es muy peligroso. Y el 34 que vemos aquí para finalizar lo que es el nuevo pacto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Wow, qué lindo. Ahora, aquí hay un tema interesante, que este tema de no me acordaré más de sus pecados, esto lo vemos también en lo que conocemos como el nuevo pacto, el Brit Hadashah, que con la sangre del Eterno, con la sangre de Yeshua, los pecados son
perdonados. Eso tiene relación exactamente con esto de aquí. Exactamente. Ahora, eso no quiere decir que hay carta abierta para pecar y que de ahí en adelante yo puedo hacer lo que sea. No, lo que está diciendo esos versos que usted va a leer luego, lo que está diciendo es que por la sangre, aquello que estaba destinado para hacer muerte, es decir, para juzgar, para muerte, ha sido quitado. Pero que de ahí en adelante tenemos un proceso de santificación continua, de preparación, de ser ataviados como novia para convertirnos en esposa. Entonces, ¿por qué nos han estado enseñando por tanto tiempo de que yo no vivo bajo la ley y ahora yo vivo bajo la gracia y la fe y yo tengo una carta blanca, una carta abierta para hacer lo que yo quiera porque yo soy salvo, siempre salvo? Yo pensaba anteriormente de que Yeshua clavó todo en el madero y Él hizo todo, entonces yo podía vivir a mi manera, ir una vez a la semana a la iglesia, entonces no había ningún problema. Y es triste porque lo que se lee normalmente es que Yeshua clavó eso en la cruz. Pero no, en el madero lo que Él clavó es el acta de decreto de muerte. Un acta de decreto es algo que sale de la ley para ejecución de una pena. Entonces lo que Él estaba clavando ahí es la ejecución de muerte por no cumplir la ley. Eso es lo que estaba haciendo. Gran diferencia. La gracia existe, ya lo vimos, se manifestó desde siempre. Noé con Abraham, siempre estuvo ahí. Entonces no es un concepto nuevo que nos da una carta abierta para hacer lo que queramos. Yeshua mismo dijo en Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En ninguna parte está diciendo de que ahora tú puedes hacer lo que tú quieras, todo lo contrario, hay que guardar nuestra santidad y salvación con temor y temblor, dice Pedro. Sí, porque si decimos entonces que la ley ha sido quitada, ha sido abolida y solamente es gracia y fe y no sé qué cosas más, al final del día, repito este tema, estamos diciendo que no somos la esposa, no somos la novia, somos alguien más que se está haciendo pasar por impostor y que está tomando la posición de la novia, la posición de la esposa y presentándose ante Yeshua. Por eso Yeshua, cuando se presente ante ellos, yo no los conozco porque ustedes no tienen mi señal de pacto, yo no sé quiénes son, y los va a sacar de su presencia. Terrible, terrible. Para cerrar en conclusión, tenemos aquí en Apocalipsis 14, 12, dice algo muy interesante. Aquí está la perseverancia, cuando lo lee en el griego, de los santos. Santos son las personas apartadas para el servicio del Eterno, los que guardan los mandamientos del Eterno. ¿Eso no está en la ley? Claro que sí. Y la fe de Yeshua. Wow, es algo muy poderoso que vemos que en el capítulo 14 está hablando de guardar mandamientos, de santificarse. Y los mandamientos claramente está hablando que son del Padre a través de Yeshua. Que esa es la única manera que nosotros vamos a llegar, poder llegar al Padre. Y entonces, si ponemos este pacto encima de lo que hemos leído, leeríamos algo como esto. Así. El Mesías ha venido para llamar a las 10 tribus esparcidas en las naciones, para que se preparen, o sea, también, como pueblo santificado para establecer el reino milenial, luego de haber sacado el pueblo elegido de la esclavitud sufrida durante más de 400 años, para santificarse y ser aprobados por el Eterno, luego de que se eligió la vida de un hombre justo y su familia para crear de él una nación por la cual habría de venir el Mesías para redención, y luego de que, mediante Noé, se pudo repoblar la tierra para mantenerla viva la simiente del Mesías. Wow, precioso. Uno sobre otro. Es una sincronización perfecta entre un pacto y el otro. Wow, sí. Muchas gracias, hermano. Preciosa presentación. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos. Si tiene alguna pregunta, estamos a la orden. Ya usted sabe cómo comunicarse con nosotros. Esperemos que le haya edificado este estudio sobre los pactos. Shalom y gracias por estar. Bye bye.